Bueno, señor General Auel, un placer volver a encontrarnos eh, aquí para una nueva entrevista. Quería arrancar, a ver si vamos de lo general a lo particular. Pero antes que arranques, Sí, antes de que arranques, sí. mi agradecimiento por estas invitaciones, porque nuestro instituto ya tiene 50 años de vida. Su objeto es hacer conocer al soberano, que es el que tiene el poder en la República, cuáles son los problemas que tiene que resolver el soberano, porque no hay nadie que lo resuelva si no es él, el pueblo, como lo ha resuelto en la última elección, al dar vuelta a un proceso que venía en dirección al abismo. Así que por eso es que, sinceramente, nuestro profundo agradecimiento por estas charlas que nos permitís tener aquí. Bueno, no, todo lo contrario. El agradecido soy yo y esperemos hacer algo que le pueda servir a la sociedad argentina De en acuerdo. este momento tan crucial. Bueno, estamos viviendo lo que parecería ser un cambio de época, un cambio cultural, la probabilidad o la posibilidad de un cambio cultural profundo en la Argentina, bueno, que trae una serie de desafíos, que trae una serie de oportunidades y que traerá una serie también de amenazas. ¿Cómo está viendo este momento en la Argentina? Vamos a tratar de definirlo con palabras muy sencillas. Cuando yo era pibe, íbamos a los circos que recorrían los pueblos de Santa Fe donde yo he nacido. Y siempre esperábamos el momento en que aparecían los atletas, es decir, los que hacían aparatos, grandes aparatos y trapecios, Acróbatas también. los Sí. acróbatas. Había uno en particular que hacía algo que nos estremecía y que tratábamos después de imitarlo siendo chicos. Saltaban de un trapecio en movimiento a otro. Ciertamente tenían abajo una red de seguridad. La Argentina está saltando del trapecio socialista al trapecio capitalista sin red de salvataje. Y esa es la ansiedad y la razón por la cual se te ocurre esta pregunta. Totalmente. Tenemos un inconsciente que nos está diciendo, acá hay un cambio. Ese cambio hay que entender que es un cambio cualitativo, es un cambio de estructura, es de un régimen a otro opuesto. Eso significa que debe de haber una cultura política que tiene que cambiar. Y eso tiene que ser acompañado por aquellos que tienen la obligación en el Estado y en la escolaridad de hablar de esos temas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Si no somos lo que debemos ser, como decía el Libertador, no somos nada. Un hombre sabio, un estratega. Se lo decía a quienes gobernaban y que se habían olvidado de lo que eran e iban en dirección contraria a los valores de su identidad, porque somos lo que hemos heredado de nuestros anteriores abuelos, bisabuelos, toda una tradición de forma de vivir. Somos occidentales, cristianos. El occidente tiene un núcleo fundador, Europa. Europa es un concepto cultural que se hace luego geográfico, pero es la espiritualidad cristiana, la filosofía griega, el derecho romano, todo esto batido a fuego lento a lo largo del tiempo.
y conforman una personalidad, una forma de expresarse, una forma de vivir. Por eso es que siempre diferencio al bienestar del bien vivir. Cuando en el occidente se desvía los hombres que tenían que velar por la cultura, por los valores y principios que nos dan identidad, y saltan a otro andarivel, contrario a lo que éramos, buscan el bienestar y dejan de ser. En inglés el to be es ser y estar. En castellano hay dos verbos. O somos lo que debemos ser o no seremos nada. Y el que entiende esto busca el bien vivir, no el bienestar. En el caso del presidente Milei, claramente está rescatando parte de ese ADN de la Argentina, ¿no es cierto? Él habla Eh, de el Viejo Testamento, claro, habla de Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés? Luego de atravesar el Mar Rojo, cuando se abrieron las aguas, llega al sur de la península de Sinaí, al monte Sinaí, y va a buscar las tablas de la ley, sí. nada más y nada menos que el decálogo de la cultura Y la encarnación de los espiritual. valores. Y cuando vuelve encuentran que están adorando al becerro de oro. Sí, Es lo que estamos tratando de decir. claro. Los que buscaban el becerro de oro buscaban bien vivir y se olvidaban de que aquel hombre había ido a buscar el bien vivir, no el bienestar. Habían ido a buscar aquello que da confianza. Mm, Cuando yo tengo a alguien delante que se identifica, yo creo en él. claro. Cuando tengo a alguien que no se identifica, que hoy dice A y mañana B, o como hemos tenido un tartufo hace poco tiempo, que a la mañana decía una cosa y a las 3 horas decía otra, nadie cree en él. Se pierde credibilidad, es decir, crédito. ¿Por qué el argentino no tiene economía? Porque quebró a su ser, a su cultura, a su identidad. Quiere decir que el presidente, por vía de su lectura del Viejo Testamento y de su amistad con algunos judíos que le explican lo que es el Viejo Testamento, llega a entender, siendo economista, que hay algo previo a la economía, que es el soporte de la economía, la cultura. Y por eso hay una batalla cultural caminando, la recuperación del ser. Usted, a ver, en ese sentido, en los últimos meses, el poco tiempo que lleva el gobierno, ha habido unas definiciones o redefiniciones de alineamiento, por ejemplo, llevando algunos de estos temas, algunas cuestiones muy concretas y pragmáticas, que por ejemplo el alineamiento con Occidente, el alineamiento con los Estados Unidos, con Israel, digamos, empieza un cambio digamos, hacia una orientación de mayores libertades Así es. para la población. En términos políticos, la Argentina hoy, en estos últimos 4 meses, define una inserción internacional que nunca tuvo en los últimos 100 años. La Argentina que no estaba. Y está empezando, y la población lo está empezando a entender. Porque uno de los temas era la falta de conciencia que ha tenido la población respecto a muchos de estos temas, Bueno, ¿no? ese es el grave problema en la República. ¿Por qué Sarmiento se desespera por el tema de la educación del soberano? Porque él dice, si van a votar, tienen que saber, tienen que conocer lo mínimo para poder autodeterminarse. De lo contrario necesitan al monarca, al absolutista, que los maneja, porque son inhábiles para poder determinar su destino. Yo escuchaba ayer en la plaza, frente al Congreso por televisión, hablar, los mobileros se desplazaban con el micrófono. Sí, Y llamaba la atención que cuando encaraban a uno de los que tenía la banderita o la pancarta, le decía, hable con aquel,
Quiere decir que tenía un vocero ahí. Era el jefe de ese grupo. Y el vocero tenía un discurso hecho. Ese discurso era un discurso absolutamente ajeno a la realidad de hoy. Eran las verdades de una ideología que perdió en el mundo entero y quedó muerta. La quieren revivir a través de realmente llevar a gente que no tiene conocimientos para poder autodeterminarse a perder todo un día bajo la llovizna, a hacer un reclamo que va en contra de ellos. Lo que están buscando es la salida para que ellos tengan trabajo, futuro, y ellos pareciera que prefieren lo que conocen, la dádiva para sobrevivir. Ahora, señor general, esa es parte de la realidad de las últimas décadas, casi le diría el último siglo en la Argentina, ¿no? Acá se está planteando la posibilidad de un gran cambio cultural que le dé sustento al resto de los cambios, ¿no? Así es. El presidente Milei es un economista de profesión, está muy orientado a acertar con el plan económico. Desde un punto de vista estratégico está claro que acertar con la economía en tiempo y forma es un requerimiento absolutamente necesario. Si se falla en eso, es muy difícil sostener ningún tipo de reforma de largo plazo. Ahora, por otro lado, ¿cómo ve usted el tema de la mirada estratégica más holística? La estrategia es por naturaleza holística, que tiene en este momento el gobierno respecto a la estructura de ese cambio, porque perfectamente podría ocurrir que tengamos un éxito económico que, si no es acompañado con una reforma del sistema judicial adecuado, del sistema político, después pueda tener, digamos, ser atacada por su propia retaguardia, digamos, ¿no? El tema es este, Pablo. La Argentina tiene una crisis generalizada. Es decir, la crisis argentina es cultural y política, con consecuencias sociales y económicas. Pero la crisis no es económica y social, la crisis es cultural y política. La solución es atacar al origen, no a la consecuencia. Un acierto de la fórmula presidencial es tener una vicepresidente conservadora, porque el presidente, por sus características de formación economista, y un hombre que está atado a la generación de los últimos medios de la economía, que es la civilización en curso, necesita tener el sostén de la civilización. Es su cultura, es el conservadurismo. Lo que se conserva son las tradiciones de nuestra formación del ser. Por eso, en un trabajo que te hice llegar el mes pasado, yo decía que el abrazo frente al cenotafio era indispensable. Era indispensable que la civilización en curso y la cultura vieja estén juntas, como lo estuvieron en la personalidad natural de Alejo Julio Argentino Roca. Él por nacimiento era culto, había nacido en la proto-argentina tucumanesa y había, yo diría, asumido la savia de la tierra. Provenía de dos familias conservadoras, dos familias nobles españolas, trasladadas al suelo tucumano, que es el suelo fundador de la Argentina. Y había tomado en concesión del Uruguay a la civilización, a la modernidad de los profesores franceses. Se combinó esto en una síntesis maravillosa. Sí. Un hombre que en ese caso en una sola persona. En una sola persona a pacificar y a tocar con la varita mágica a la posibilidad del progreso. Y la Argentina,
en menos de una década estaba en el 6º lugar del mundo en PBI y en ingreso per cápita. Ahora, ¿qué pasó? Esta aceleración tremenda, sin consolidación cultural, trajo el desastre. Los hombres del éxito se fueron a la zona de confort y vino la turbamulta del populismo que nos lleva a la situación que está cambiando ahora, con la ansiedad de que no tenemos la red de protección. Estamos en el aire, de un trapecio al otro, pero no tenemos la red de protección abajo. Y eso lo sabemos. Por eso hay ansiedad. Ahora, general, en estrategia, esta es una charla bien orientada hacia ese campo. Así es. En muchas situaciones, a veces son situaciones de orden militar, pero a veces son de orden político, pueden ser empresarial o de alguna otra característica. Hay momentos en los cuales ciertos cambios más radicales llevan a tener una menor red de contención por parte de los decididores o los que tienen que llevar adelante las cuestiones. Y lo que uno busca en estrategia es ver cómo puede hacer para minimizar, no los puede eliminar, pero minimizar por lo menos el grado de probabilidad de fracaso, ¿no? En el caso concreto de la Argentina, ha comenzado un gobierno donde tenemos al presidente Milei, que la vicepresidente no salió de un repollo, salió por decisión de él, con lo cual, evidentemente, de la misma forma que Julio Argentino Roca tenía una síntesis en sí mismo, Milei se está complementando con la vicepresidente, pero también hay algo bueno en Milei en ese aspecto, porque si no hubiera buscado cualquier otra cosa. Él lo encontró. Entonces, hay un desarrollo en él mismo, lo cual nos da ciertas esperanzas de futuro. Ahora, ¿qué cosas usted piensa que se podrían pensar y hacer para minimizar el riesgo de esa falta de red de contención? Bien. En primer término, la historia es maestra de vida. Los que desconocen de dónde vienen y de experiencias ya vividas, pueden cometer el error de volver a repetir lo que ya hicimos mal. Aquellos que en cambio han hecho de ese enorme cuerpo heurístico histórico que está una hermenéutica, una interpretación adecuada de lo que pasó, lo van a entender. Los que en vez de hermenéutica toman el dato y creen que con esto resuelven su forma de pensar, se equivocan. Es maestra de vida cuando sublima, cuando levanta a un nivel abstracto el principio que falló, el principio que en cambio tenemos que tomar para no volver a tropezar. ¿Cuál fue el principio que falló en la Argentina? Bueno, el principio que O falló... los principios que fallaron en la Argentina. A veces un éxito demasiado rápido nos lleva al equívoco. Y el éxito de Roca fue explosivo. Lo vieron los de afuera, no lo vieron los que tienen el pizarrón al lado de la nariz. Es lo mismo que me dice un amigo mío, ya muy entrado en años. Él vino a la Argentina con su mujer y un atadito de ropa. Hoy es multimillonario. Y me dice, parece mentira, los argentinos no se dan cuenta que viven en el mejor país del mundo. Un país que tiene de todo y tiene una hermosa gente, tiene un hermoso clima y no tiene dirigentes. Están todos apurados y nadie piensa. Bueno, acá llegó el momento de pensar. Tiene que haber no más de 4 pensadores. El pensador es el filósofo, el que pregunta por qué. Estás haciendo filosofía al preguntarme por qué. Y lo haces porque tenés conocimientos estratégicos. Y la estrategia es la cara activa de la política.
y la política es el arte de la convivencia del conjunto social en un ámbito de paz social. Ahora, la experiencia que tuvimos a fines del siglo XIX, principios del XX, donde se descompuso todo esto y entramos en el tobogán, entramos al XXI con una oportunidad de remontar. ¿Cuántos pensadores hay? Los hay. Yo estoy seguro que estos los hay. Hay que darle lugar a que sean escuchados. Sí. Que no sea llevado el amigo al lugar de decisiones, sí, que sea llevado al lugar de decisiones el hombre que tiene el entendimiento, la sapiencia, que no es la erudición. El sapiente es el sabio, y el sabio no es un erudito, porque el erudito sabe mucho de algo y no entiende el todo. Y acá hay que entender el todo. ¿Qué nos pasó? Hablamos de ese tema en el segundo capítulo del Sí. encuentro anterior, que le cambiamos el nombre. Porque hablamos aquí de que había un colombiano que habló de cuando se jodió Colombia. Claro, cuando se jodió la Argentina. Y ahí se Pero, preguntaba, y muchos se preguntan hoy todavía, ¿cuándo se jodió la Argentina? Porque era la esperanza de una superpotencia, como el presidente lo dice a cada rato. Él lo concientiza el tema. lo hace muy bien y está redireccionando la búsqueda y el entendimiento y el correrle el velo a cuál es el ADN de Argentina. Pero una pregunta, es verdad que hay pocos pensadores o pocos estrategas en definitiva en Argentina, lo que pasa es que se ha pasado un siglo reaccionando al corto plazo. Sí. Desde que tengo uso de memoria, lo que estoy escuchando hace 60 años es quién va a ser el próximo ministro de Economía y cuál va a ser el nuevo plan, en ciclos que se repiten casi El plan anualmente. económico. El plan económico. Y el plan no es el económico, el plan es la gran política. Claro, pero ahí voy. Digamos, usted ve que, digamos, el gobierno actual y la sociedad está preparada para un approach más, digamos, sistémico para atacar este problema, Yo holístico. he trabajado a ese tema. Cuando hay irracionalidad en los decisores, la situación, la circunstancia, los lleva inexorablemente a encontrar la verdad. Nosotros encontramos esta salida no porque haya habido un pensamiento extraordinario que nos haga notar de que había que cambiar de andarivel. La situación de ahogo, de desastre, la sensación de fracaso absoluto, el hecho de que los chicos se iban del país y que los padres reaccionaban por esto, trajo el cambio. No, el 60% de pobreza y Aún así, desastre. esa realidad no conmovía. Lo que conmovía fueron cuestiones muy afectivas, que es lo que realmente conmueve al hombre. Muy bien, quiere decir que cuando hay ausencia de racionalidad, la situación se encarga de ir a la verdad. Esto es lo que está pasando. Pero, indudablemente, que es un castigo, porque hay que tiene que recibir el castigo de la realidad y de la penalización de sufrir en un país rico la mitad de la población pobre, es un insulto a la capacidad de la dirigencia. La dirigencia debería ir todos los días a pedir perdón. Cuando ve a nuestros paisanos vivir como viven. ¿Quiénes son los responsables de ese desastre? Habiendo tenido un tiempo en donde picábamos en altura. Totalmente. Ahí tenemos un problema de dirigencia Entonces, es importante lo que vos me preguntaste. ¿Cómo hacemos para no equivocarnos de nuevo? Entonces, ¿cómo aseguramos el tema de que la continuidad del cambio, de la continuidad en una conducta? Tenemos que entender que el soporte de la política y de la estrategia es la cultura. bien. El ministro de Cultura
de hoy tendría que ser el hombre más activo de la Argentina, recuperar el ser del argentino, Sí. el orgullo de ser hombre nacido en esta tierra, no por una nacionalidad estúpido, no por golpearse el pecho como un gorila gritando barbaridades, sino entendiendo de que tiene que tener la responsabilidad de vivir en un país grande. La Argentina es un país grande con dirigencia pequeña, Sí. para no decir alguna palabra más descomedida. Grosera. Ahora, esa dirigencia tiene que darse cuenta y tiene que ponerse a la altura de lo que tiene. La educación. Ahora, Hablé de cultura, sí. ahora hablo de educación. No hago homología, no es lo mismo la cultura que la educación, como tampoco es lo mismo la cultura que el arte. Hay señores del arte absolutamente equivocados, son nulos culturalmente, porque no Ujú. tienen ningún valor. Y la cultura son valores, son principios, que homologan los términos. No, señor. Y luego viene la instruccionalidad. ¿Por qué? La cultura es el ser, la educación es el espíritu del hombre, su inteligencia, su afecto y su voluntad equilibradas, arte del maestro y de la mamá. Y luego viene la capacitación instrumental, es decir, lo que permite manejar las tecnologías de este tiempo. Hoy un déficit enorme, porque estamos entrando a la inteligencia artificial y no tenemos gente ni siquiera para manejar una computadora, que ya es un artefacto viejo hoy día. Claro. Entonces, las destrezas laborales, preocupación central de los sindicatos. Los sindicatos están tratando de ganar ventajas, ellos le llaman derechos adquiridos, en vez de pedir deberes, como debe pedirse en un país en crisis. Un Ah. buen sindical, un buen dirigente sindical, pide deberes. No, y tratarían de fomentar el empleo y no mantener sus eh, eh, beneficios. Y es impresentable la situación de jerarcas sindicales multimillonarios, no se ve en ningún lugar del mundo. Ahora, fíjese una cosa, estaba pensando mientras lo escuchaba recién. Es verdad, no tenemos gente por ahí en buena parte de la población que esté adecuadamente capacitada, ¿no? Por otro lado, la Argentina ha generado empresas de punta como Mercado Libre o Globant. Es Los decir, unicornios. tenemos algo que si este gobierno y la sociedad argentina en definitiva y el gobierno que venga posterior logra canalizar, tenemos una oportunidad muy importante todavía. Claro, claro. Eso es lo que, pero para poder llegar a ese estadio, tenemos que cumplir el otro, para no volver de nuevo a equivocarnos. Porque de lo contrario entramos al ciclo y reciclo del punto cero. Mm. Estamos siempre en el mismo lugar, no avanzamos. La Argentina está parada en el tiempo. Otros países, incluso vecinos, caminaron con dificultades, pero avanzaron. No tienen las posibilidades de la Argentina. Sueñan con tenerlas, no las tienen. No importa, reaccionaron, quizá por necesidad. El pueblo rico, naturalmente rico, se empobrece porque vive cómodo. Y dentro del confort y del no esfuerzo, entonces entra en pérdida, hasta que toca fondo y ahí reacciona. Pero es un castigo. Lo que hay que hacer es a través de la racionalidad de la estructura y del sistema. Por eso es fundamental, y vuelvo al tema, cultura, educación, instrucción. Haz la prueba, llama a una maestra de tu relación. ¿Qué diferencia hay entre educar e instruir? Ninguna, es lo mismo.
quiere decir que ha hecho un magisterio donde no aprendió lo que es un maestro. Instruir es fácil, educar no. Culturizar menos. Ahí deben estar los valores de todo un proceso que tiene que estar detrás de la recuperación económica. La recuperación económica es urgente, sí, hay que darle de comer a nuestra gente. Ahora, para que se cumpla lo que vos decís, de que haya continuidad en el tiempo, tenemos que recuperar lo que perdimos. En ese sentido, el tema del el Ministerio de Capital Humano como concepto Como concepto es parecería ir en la excelente, dirección correcta. Después excelente, hay que ver qué es lo que excelente, realmente indudablemente. produce, pero Ahora, tiene que tener en cuenta a la comunicación social. mm, Necesariamente tiene que haber una comunicación dirigida a la población no para adoctrinar, sino para hacer entender cuál es el proceso que vive el mundo, la región y el país. Los tres son diferenciados y los tres son conflictivos. Y nunca antes tan conflictivos como hoy, donde incluso aquellos que son conscientes, y uno de ellos es argentino, que maneja la institución de Naciones Unidas del control nuclear. sí. Ese señor que ha estado en Argentina hace poco tiempo y que podría ser el próximo secretario general de Naciones Unidas, ojalá lo fuere, porque es un cerebro que debemos rescatar, ha dicho con toda claridad, el peligro nuclear está a la Latente. vuelta de la Sí, esquina. El peligro nuclear es el invierno mundial, es la destrucción del mundo, en manos de gente que realmente perdió totalmente el rumbo. Y son gente que vive en el núcleo fundador de Occidente, Europa. Europa se descompuso a través de sus guerras civiles. Las llamadas Primera y Segunda Guerra Mundial son guerras civiles europeas de autodestrucción, sí. por egoísmo, por no permitir que las nuevas potencias que aparecían en el mundo se incorporaran y colaboraran en el proceso mundial de desarrollo humano. Y no a ser tan egoístas de decir a vos no te corresponde. Ahora, Argentina en ese, usted estaba comentando que es importante que la población empiece a comprender esos tres niveles, ¿no? Digamos, internacional, Claro, global, pero además de regional, ejecutarlo, ¿no? claro. La reinserción de la Argentina en los últimos meses en Occidente creo que ha sido muy positiva, es una dirección correcta, ¿no es cierto? Siempre y cuando se entienda que la nueva política exterior, sin un elemento de fuerza que la soporte, pasa a ser estéril, pasa a ser discursiva. Sí, La credibilidad de una política exterior es la que tiene una fuerza que es el soporte de su inserción. sí. Pienso que a eso se debe la adquisición de 16 o 24 24 F-16, F-16. ¿no es cierto? Y del nuevo discurso del actual ministro de Defensa. Pero acompañando a esto, Hace mucho que no veíamos un ministro de Defensa que manejara algunos de los conceptos modernos y concretos de defensa. para que nos Yo demos creo que cuenta, décadas, ¿eh? pero nos demos cuenta de la ignorancia de muchos dirigentes, es que lo critican porque tiene el buzo puesto cuando va a un avión o tiene el uniforme de campaña puesto cuando va al terreno a acompañar a los soldados. Es decir, la ignorancia que hay sobre estos temas y los prejuicios absurdos que existen son descomunales. Pero intentan desgastar con pavadas, es el golpe bajo, pero Pablo, tenemos una población que está sobreviviendo, buscando a ver cómo hacen para comer. No puede ser que haya dirigentes equivocados. A esa dirigencia hay que realmente decirle no al lugar.
Usted no puede estar diciendo tantas barbaridades públicamente. El micrófono para esa sociedad en crisis tiene que dárselos a los hombres Sí. sabios, a los hombres que saben, y no a estos gansos que dicen Sí. barbaridades Ahora, y desorientan. ¿no nota que en los últimos meses gradualmente algo de eso está empezando a pasar? Es decir, que se está empezando para empezar, hubo una votación mayoritaria de la población harta del status quo, de la decadencia argentina. La palabra es decadencia, de la impunidad. No es un problema solamente de justicia, es impunidad que ha habido en la Argentina durante tanto tiempo. Y gradualmente el mismo periodismo daría la impresión que está empezando a tomar nota de esto, ¿no? Indudablemente, yo lo entiendo. O no está de acuerdo con eso. En diciembre, el presidente que llega a cambiar la estructura presenta una propuesta. Estos hombres que tienen la visión puesta en el siglo XVIII, de 600 páginas, hoy le aprueban 200. Quiere decir que ralentizan todo el proceso de cambio y lo hacen responsable al gobierno de la lentitud. Lo que están buscando es no cambiar. Cuando ya la decisión... Estrategia de desgaste. Pero la decisión está en la última elección. Sí. Desgraciadamente, elegimos el tema del sistema, que hay que corregir. Elegimos los legisladores con el gobierno que se fue. Es decir, tenemos la mayoría de los que se fueron y le damos el poder al nuevo, con el balotaje. No se corresponde el número de legisladores del actual Poder Ejecutivo con los votos del Poder Ejecutivo del balotaje, sino de la primera vuelta. ¿Entiendo? Sí, pero usted de profesión es militar, es un general de los más reconocidos que ha producido la Argentina en las últimas décadas, y acá se trata de ganar la guerra cuando se pega el salto sin red de contención. Entonces, lo que usted está describiendo son hechos concretos. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que esto funcione y salga bien. Así definitivamente, tomando en cuenta que circunstancialmente están las cámaras de esta forma, ya vendrán elecciones, pero hay que llegar, ¿no? El presidente habla de las fuerzas del cielo. A mí me cae muy bien. ¿Por qué? Porque se nota que hay en un economista espiritualidad. Una cosa extraña. ¿No es cierto? Dios quiera que eso siga así. Si hay espiritualidad, hay posibilidad de cultura. Hay posibilidad de pensamiento profundo. Hay pensamientos que van a la verdad. Hay otros que van a buscar el interés. Lo que yo veo es que hay gente que ya está trabajando fuertemente para que todo fracase. Quieren regresar al interés particular de una ideología. Y ahí es donde vamos a caer en lo que fue la razón de ser de la charla anterior. El proceso revolucionario iberoamericano que lleva casi 70 años, que es exactamente el mismo, el que empezó después de que Castro llegue a La Habana, e inmediatamente produjo aquella famosa frase, que la Sierra Maestra concurra ahora a ocupar los Andes. Claro. Y lanzó a sus tropas. Llegaron acá en el 59, 60. Fracasaron. No abandonaron nunca su objetivo. Y llegaron al entrismo, es decir, llegaron a entrar en los partidos tradicionales. Los ocuparon, los colonizaron, los licuaron. No tienen ni dirigentes ni doctrina. La doctrina de un partido
es el fundamento de una gran política. Es lo que van a ofertar en la próxima elección presidencial, como horizonte de largo plazo. No existe. Solamente existe el corto plazo, la pequeña política. El arte de ganar elecciones para no saber qué hacer. Así estuvimos en Argentina en el último siglo. De alguna forma, muchos de los países vecinos pudieron lograr mejores resultados ante la misma estrategia de Cuba, que fue continental, digamos, ¿no? Era parte de la Guerra Fría. Algunos países les ha ido mucho peor que a nosotros porque han sido directamente controlados y están siendo controlados, como es el caso de Venezuela, ¿no? Claro, Venezuela vivió un drama, porque era el país que tenía la monoproducción petrolera que hacía que eran los millonarios del barrio. Llevan a la presidencia a un hombre de una visión muy corta y es cooptado totalmente por Castro, por Fidel. Fidel le dice, oye muchacho, a vos te van a liquidar en pocos meses. Yo te doy el conocimiento de la revolución para que permanezcas. Y ahí están. Ahora, entregó el poder total del Estado. Hoy no tienen nada propio, están ocupados. Están controlados por Cuba. Totalmente controlados por Cuba, pero totalmente penetrados por el crimen organizado. Bueno, las Fuerzas Armadas venezolanas, y por ahí podemos empezar a meternos en el grave, uno de los graves peligros que tiene la Argentina, ¿no? Cuando vemos Rosario. Sí, discúlpeme, quería decir algo. Los altos mandos venezolanos son los que conforman el directorio del Cartel de los Soles. Claro. La distribución marítima, aérea y terrestre de todas las drogas que se procesan en Colombia. Sí, los soles en alusión digamos, a los rangos militares. A los rangos militares. Sí. Es decir, que los militares hoy están a la cabeza de todo el proceso de la transferencia de las drogas que se fabrican en Colombia y que tienen su materia prima en Bolivia, Perú, parte en Ecuador y gran parte en la misma Colombia. Es decir, es todo un proceso internacional que abarca el continente. Por eso es que la resolución de este grave problema es preguntarnos, y acá llegamos a un momento ya de cambio de tema, ¿no? El narcoterrorismo es un tema de seguridad pública o de seguridad estratégica. Si me pregunta a mí, ¿Sí? yo le Vos diría, sos una estratega de empresas. yo te diría, yo diría que abarca ambos, pero es fundamentalmente estratégico, ¿no? Hay que entender en qué se diferencia lo estratégico de lo que es seguridad pública. La seguridad pública está atendida por los jueces, los fiscales y sus auxiliares, que son las policías. Sí. Los elementos de seguridad policial. Gendarmería. Sí, tanto locales como nacionales. Así es. Gendarmería. Así es. Su actitud frente al delito común es reactiva. Tiene que aparecer el hecho, la denuncia o la flagrancia y ahí actúan. En el otro andarivel, en el estratégico, las cosas son distintas. No hay un delito común, hay una agresión. Una agresión que toca a la soberanía, a las instituciones del Estado o a la población en su conjunto. Sí. La pregunta es, Caso ¿el más claro, narcoterrorismo es un elemento de seguridad pública o un elemento de agresión estratégica? Claramente es estratégico, claro. Y la seguridad pública, digamos, se debe a esas definiciones estratégicas que se deberían tomar. Se debe a la confusión que trae el hecho de que hoy
los dos andariveles que eran paralelos se han unificado. Hoy los estados modernos no hablan de seguridad interior y seguridad exterior, como la Argentina, que así ha construido su sistema legal, es decir, sus leyes de seguridad interior y defensa están concebidas a través de que hay algo interno y algo externo. Sí. En rigor, la seguridad interior es la seguridad pública. Sigamos hablando digamos, de cómo Argentina puede evitar que Rosario avance y se fagocite, porque ese tema de esa separación entre leyes tuvo intencionalidad política, tuvo intencionalidad para desarmar las capacidades de las Fuerzas Armadas. Permíteme, Pablo, que te cuente, porque acá hay el autor del borrador de la ley fui yo. Año 84. La venía elaborando en los años anteriores como profesor de estrategia, pensando en que lo que venía. Un día viene un hombre, José María Lladós. Lo voy a nombrar para que los que lo conozcan le pregunten. No sé si vive o no vive. Era abogado, asesor del ministro de Defensa. Vino directamente a mi despacho, yo era coronel, a pedirme el borrador de la ley de defensa. Y le digo, esto es clasificado. Vaya y hable con el jefe de Estado Mayor, que era el general Fernández Torres. Me dice, ¿por qué no lo llama? Así, porque él me conoce. Lo llamo y Fernández Torres me dice, désela. Le entregué el borrador y le advertí, es un borrador sin formas legislativas. Es el resultado y le corrí una cortina donde yo tenía el esquema de la nueva estructura de la defensa, de la seguridad nacional, para ser más preciso. Íbamos a dar con esa ley un salto cualitativo que iba de 1904, Roca Richeri, a 1984. Habían pasado 80 años y nada se había movido. Pero habíamos remendado 20 veces la estructura heredada de Roca Richeri. Con lo cual era irreconocible lo que había. Ahora, la desnaturalización de todo aquello nos llevó a una serie de fracasos. El más importante era que se llegó a un nivel de no pensar, sino en copiar. Es decir, nos poníamos la bota de 7 leguas de otro, y que no me calzaba, indudablemente, y no podíamos caminar con esa bota. Esto obligaba nuevamente a poner las cosas en su lugar. El Estado Mayor Conjunto pasaba a ser el pivote del planeamiento estratégico. Los Estados Mayores Generales eran administradores de adiestramiento y provisión de medios, administración de personal, de modo tal de que había todo un sistema que quedaba perfectamente dividido en responsabilidades y una posibilidad operativa muy adecuada para poder evolucionar, porque no podíamos repetir el error de pretender de que un plan sea algo que se solidifica y es la verdad revelada para el futuro, cuando lo que hay que hacer es que hay que actualizarlo todos los días, más aún en los cambios dinámicos de esta etapa. Todo eso estaba previsto ahí. ¿Qué hicieron los hombres que se llevaron la ley? 84. En el 88, 4 años la estuvieron evolucionando ahí dentro. En el 85, en el 84 fallece el ministro de Defensa, Borràs, que era el que protegía la posibilidad de hacer esto. Y ahí entonces aparecen la figura del canciller Caputo
y de la Coordinadora Radical asociada a la Cafieradora de la provincia de Buenos Aires. Y ¿Asociada a qué cosa, perdón? a la Cafieradora de la provincia de Cafia, Buenos Aires. sí. Pensaban, heredero de Montoneros, heredero de Ler, socialdemocracia europea, todo esto van a desarrollar una ley donde toman la primera parte de la ley y no la tocan, la principista. Y en la segunda parte crean esta modificación. Las Fuerzas Armadas fuera del país. Sí. Lo cual, cuando la ministra Garré llega al poder, 15 años después de que saliera la ley, la reglamenta y dice, la interpretación es, las Fuerzas Armadas solamente pueden actuar frente a Fuerzas Armadas de otros países. Con lo cual, los problemas estratégicos del interior del país quedan en manos de la policía. Bueno, así estamos. Yo pasé de retiro en el año 89. Me pidieron el retiro justamente por motivos que tienen que ver con todo esto. Molestaba. No me fui a mi casa gratuitamente. Al año siguiente hice en el Teatro San Martín, a través del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, el primer Congreso Internacional sobre Narcoterrorismo. Traje 15 especialistas del mundo. Año 91. No se hablaba de este tema, era desconocido, tabú para mucha gente. Personalmente llevé la invitación a todas las oficinas del Estado pertinentes. Nadie fue. Traje un coronel de la India, un Singh, con su enorme turbante. 2 especialistas de Alemania. Del Triángulo de Oro, Afganistán. De Francia, 2. De Estados Unidos, 3. De Colombia, 2. De Perú, el Alto Guayaga estaba ardiendo en ese momento. Bueno, eran 15 en total. Una semana entera estuvimos reunidos en el Teatro San Martín. Vinieron 2 jueces federales no invitados. Pero cuando vieron la publicación en los diarios, vinieron porque ya tenían en sus despachos el problemita y no lo entendían. Llegamos a conclusiones que escribimos, publicamos y fuimos de nuevo a cada oficina estatal a entregar. Nadie hizo absolutamente nada ni nos contestaron. Con lo cual le quiero decir cómo es el problema cuando se está en el poder. La soberbia del poder no admite que nadie venga a hablar de nada. Advertíamos que era un cáncer, que cuando hacía metástasis había muerte. Usted me pregunta por Rosario. Rosario es la metástasis de Santa Fe. Política, policía, instituciones y entonces las consecuencias que se ven en el horror de la muerte. Y ahí reaccionan. Ahora, hay que llegar a esta situación. Vamos a corregir un problema internacional que abarca toda América. Consumo, producción, elaboración, lavado de dinero, traslado, comunicación. Zonas de descanso de los narcotraficantes, que ellos eligen y que están tan cerca de este lugar. Todo eso no lo podemos ignorar y estaba todo escrito, estaba todo desarrollado, advertido. Cuando se hacen estas leyes que acabamos de conversar, primero en el 88 ley de defensa, cuando incendian en Santiago del Estero la Casa de Gobierno, los tribunales y la legislatura, Menem estaba en el exterior. Llega de vuelta y lo llama al ministro del Interior. Con esta ley no podemos hacer nada.
No hubo reacción porque la ley lo impide. Entonces, en 15 días sacaron la Ley de Seguridad Interior. Es el artículo 17 de la Ley de Defensa, con lo cual reconocen indirectamente de que el problema que estaban reglamentando era de defensa. Era un artículo de defensa que lo transformaban en policial. Ley de Seguridad Interior, no de seguridad pública. Con lo cual quieren decir que hay una seguridad exterior. ¿Cuál es? La defensa está en el exterior. Las Fuerzas Armadas no, acá nada. A un almirante, 3 capitanes de navío, 2 capitanes de fragata, los pasaron a retiro por tener un recorte del diario de Trelew en la caja fuerte. Una barbaridad. Pero esa barbaridad se debe a que estaban haciendo inteligencia interior. Y esa denuncia la hace Berbisky, el monje negro de todo esto. Triple agente. El triple agente. Bueno, vamos a tratar de responder ahora a su pregunta. ¿Tenemos una zona liberada en la Argentina? El país es zona liberada. Porque hay que entender que a un problema estratégico se le da respuesta de seguridad pública y se le exige a la policía hacer planeamiento estratégico. ¿Cuántos militares conocen la metodología del planeamiento estratégico? De alto rango y pocos. Cuando usted compra un sistema de armas, le entregan el planeamiento para el empleo del arma gratuitamente. El planeamiento táctico, inductivo, para la innovación tecnológica. Vaya a preguntar en qué lugar le dan un curso a un extranjero de planeamiento estratégico. Es uno de los secretos que cada estado mantiene. Primero, es un planeamiento difícil porque es proactivo, exige escenarios de futuro. En esta semana pasada, para aquellos que son advertidos porque conocen el tema, lo vieron. La masa de los dirigentes, vos estás ahí revistando, la masa de los dirigentes no lo vieron, porque es algo muy específico. En 3 lugares distintos plantean de que no hay que hacer planeamiento estratégico porque es viejo. Es una metodología antigua. Cuando San Martín va a Saldán, después de estar 90 días en el Ejército del Norte, se reúne con el coronel Bustos, un gran conocedor de todo el norte y de la Argentina, un hombre de luces, egresado de la Facultad de Derecho en Córdoba, y de un joven de 21 años, Tomás Guido, que venía de acompañarlo a Moreno, que muere envenenado en el mar, y al regresar a Buenos Aires se entera que San Martín está en Saldán. Se va a Saldán, se presenta y a partir de ese momento nunca lo abandona. Está al lado del Libertador permanentemente. Es su canciller y su secretario. Escucha la tarea que hace San Martín con Bustos, el plan estratégico continental. Prevé inclusive la última batalla, en lo que él llama el promontorio de América, el nudo de Vilcanota. Ahí se va a dar, la dará, por supuesto, Sucre, bajo órdenes de Bolívar. Él se tiene que ir para no entrar en una guerra civil desde la reunión allá en Ecuador, en Guayaquil. Tomás Guido, cuando llegó de vuelta a Lima, prácticamente creo que fue la única vez que lo enfrentó a San Martín. No quería de ninguna manera que presentara la renuncia, que se fuera como protector de Perú. Sabía lo que estaba ocurriendo en Perú, un gran desorden detrás, que aumentó en la ausencia de San Martín. Y San Martín le puso la mano en el hombro y le dijo, está decidido, a medianoche me embarco. Guido quedó,
a los 2 años, estando ya San Martín en Europa, hay una hermosa carta de Tomás Guido, diciéndole una vez más, usted tenía razón. Mm. ¿No es cierto? ¿Qué hizo San Martín? Planeamiento estratégico. Ahora un comentario respecto a eso. Cuando alguien, un grupo con determinadas ideologías quiere frenar que se haga estrategia, uno de los métodos que tiene es empezar con cuestiones semánticas, ¿no? Entonces, yo se lo digo como profesor de estrategia en la universidad, o sea, la discusión sobre el planeamiento estratégico como un concepto antiguo, etcétera, etcétera, es un tema que se puede utilizar maliciosamente, como es el caso que está ocurriendo acá. La diferencia, finalmente, más allá de distintos pensadores, Henry Mintzberg, que es un pensador del mundo de los negocios, ha hablado de esto. Usted la mencionó bastante más temprano, y finalmente tiene que ver si es un planeamiento muy estático o si es un planeamiento que tiene un sistema de retroalimentación Permanente. en un entorno muy cambiante, tiene un sistema de retroalimentación ágil, ¿no? Entonces se habla de estrategia adaptativa hoy, que es... Entonces, la verdad que lo que le falta a Argentina es planeamiento estratégico, un sistema de estrategia que funcione. Yo no me dejaría meter en esa cuestión semántica porque eso lo hacen para prevenir que se haga nada. Pero todo esto va a apuntar a la naturaleza de las cosas. Mire, Ahí va. cuando los filósofos empezaron a pensar en el porqué de las cosas, el primer problema que estudiaron fue la naturaleza de las cosas. Sí. Diferenciar una cosa de otra cosa. Esto no es lo mismo que esto, la naturaleza de las cosas. No podemos no entender del que el narcoterrorismo es de naturaleza estratégica, Exactamente. pero que operativamente emplean los elementos de la seguridad pública. Claro. Por eso es que, después de la Guerra Fría, no se habla ya del paralelo, lo estratégico y lo público, sino que habla de la incardinación de la seguridad nacional. Exacto. Y los ministerios no son de defensa y de seguridad, sino que son de seguridad pública, para que unifiquen el Bueno, pero planeamiento de las dos. eso es claramente algo una de las reformas que Argentina debería hacer en Claro, el corto plazo claro. para empezar a cortarle la cabeza a la serpiente, Indudablemente. ¿no? La otra, a la par, el Ministerio de Cultura, Educación e Sí. Instrucción. Déjeme agregarle algo a lo anterior, de la unificación de estas leyes que maliciosamente fueron divididas, ¿no? Como usted bien explicó antes. Eh, es el sistema de inteligencia que tiene la Bueno, Argentina, que ha sido usado de la forma más lamentable para operaciones la políticas. inteligencia estratégica Sí, es un subsistema del plan estratégico. exactamente. Si yo estoy suponiendo los escenarios de futuro, tengo que comprobar que al avanzar en el tiempo se cumple o no el supuesto de lo más probable o no probable. ¿Qué deberíamos hacer con la Secretaría de Inteligencia de la Argentina? O la vieja así digamos, que se ha dedicado las últimas décadas a hacer operaciones contra políticos, empresarios, Pero es no natural. previno la AMIA, ni Pablo, pudo encontrar a los culpables, ni a la Embajada de Israel, no, digamos, pero entendamos esto. Si no hay plan estratégico, ¿qué necesidad hay de tener un subsistema de inteligencia estratégica? Ninguna. El subsistema de inteligencia estratégica tiene el input del claro. plan de reunión a través de los Bueno, requerimientos del plan estratégico. estamos llegando entonces a una conclusión, que es, Sistémico. habría que unificar estas dos leyes en una sola ley de... El problema lo puede unificar o no, pero el tema es
de que el subsistema de inteligencia estratégica depende del sistema de planeamiento estratégico. Es una dependencia, no tiene autonomía. Ahora, para que el sistema de planeamiento estratégico pueda estar en la práctica, no se puede seguir con esta división entre defensa exterior y seguridad, Ese fue seguridad interior. yo hasta En conozco, ese sentido le ¿sabe decía, quién trajo al país esta idea? El general von Baudissin, un general de von Paulus, derrotado en Rusia, llevado a Moscú prisionero y después de 2 años mandado a la Alemania dividida para transformar a la Wehrmacht en un ejército civil con sindicatos de soldados y de suboficiales. Lo trae Caputo y lo primero que hacen es mandármelo al Estado Mayor Conjunto al departamento mío, Políticas y Estrategias, para que me explique la necesidad que había de crear en la Argentina los sindicatos de soldados. Bueno, da la casualidad de que me preguntó de entrada, ¿su apellido es alemán? Digo, sí, pero no germánico, es celta, del norte. Dice, los conozco. Ah, pero de ahí vino que pudimos hablar bastante cercanamente. Y me dijo, me contó su historia, porque yo le dije, usted estuvo con von Paulus en Stalingrado. Stalingrado, un drama internacional terrible, una máquina de matar personas, una picadora de carne, como lo es ahora el frente ruso-ucraniano. Me dijo cómo era la historia, así que lo conocía de primera mano. Esto fue en el 84. En el 88 veo la idea de von Paulus de dividir, separar lo interior de lo exterior. Y le digo, atiéndame, usted me dice que no pueden existir problemas estratégicos en el marco interno. No, pero los atiende la policía. Ah, la policía. sin Bueno, sentido. ahí tiene usted que cuando aparece un tema que toca a la soberanía, como ocurrió con los araucanos en Río Negro y Neuquén, ¿en manos de quién está? De una fiscal de 28 años, que no tiene la menor idea del problema geopolítico, del problema estratégico, ni del problema de una guerra y de un problema de guerra cultural que estaba encaminada a través del indigenismo radical. Ni idea. Los puso en la calle a todos libres. Sí. Es decir, la naturaleza de las cosas, Pablo. Cada cosa en su lugar y entonces entendemos que institucionalmente funcionan. Con respecto del tema de Rosario, la solución del problema, porque nos queda poco tiempo. La solución nunca va a ser de abajo hacia arriba. Un problema internacionalizado tiene que tener una solución internacionalizada. Difícilmente hoy encontremos pares para la Argentina. La Argentina ha hecho punta en la reacción frente al Foro de San Pablo que ocupa con revoluciones a la masa, a la mayoría de los países iberoamericanos. Lula en Brasil, Petro en Colombia, Boric en Chile, para citar a los principales. Pero tenemos presidentes que estarían de acuerdo en un acuerdo que luego tendrá que entrar al Congreso, a donde están los representantes de la revolución. Todo el kirchnerismo, falsamente, nunca dijo que estaba adscripto al socialismo siglo XXI. No. Y que los ministros argentinos... Salvo algunos actos que fueron un poco más evidentes. Pero no declarativamente. Pero no declarativamente. No. En cambio, Bolivia nunca ocultó su adscripción, igual que Nicaragua o los que fuere. El núcleo, por supuesto, estaba puesto en Venezuela.
porque ponía el petrodólar. Hoy el tema del petrodólar cayó, está el narcodólar manejando el proceso revolucionario. Por eso es que el tema es complejo. El tema de Rosario no puede tratarse solamente como narcoterrorismo, que lo es, sino de que ahí está también el elemento revolucionario de por medio. Porque el narcoterrorismo es el sostén financiero y logístico del proceso revolucionario que maneja el Foro de San Pablo. Ellos están movilizando a la gente. Esta gente que no trabaja y que todos los días está con sus banderas acá en pleno centro, ¿quién le da de comer? Le daba el propio Estado, que empleaba dineros públicos para sostener un proceso revolucionario que tenía manifestación callejera. El dominio de la calle, le llamaban ellos. Esa es la gimnasia revolucionaria, en donde están banderas del Hezbollah, banderas del Hamas, pero fundamentalmente están los personeros del foro. Cuando se reúne, la última reunión ocurrió en Brasilia, bajo el amparo de Lula. La penúltima, que es muy importante, se produjo en Caracas, año 19, y ahí es donde se ordena la contraofensiva revolucionaria para recuperar los países que habían caído en manos de la oposición, la Argentina entre ellos. Sí, Colombia, Chile. Muy bien, fracasan en Colombia, fracasan en Ecuador, tienen éxito en Chile, inesperadamente, porque Chile era el modelo para el resto de Iberoamérica, y ahora están prometiendo, Afortunadamente el pueblo chileno luego rechazó el porque extremo de la reforma tuvieron esos 15 constitucional. minutos de reflexión, porque ese mismo Y tenían una pueblo base cultural de la cual hablamos al comienzo, que había, finalmente claro, el manejo del emergió. medio de comunicación moderno y de las redes hicieron que la primera elección, la llamada a la constituyente, tuvo una mayoría total. Sí. Y la mayoría que era elegida era dependientes directamente del foro, con lo cual manejaban totalmente. Había una cantidad de mapuches metidos ahí, que son los araucanos, para poder hacer el proceso revolucionario y sacaron un modelo de constitución mucho más avanzada que la cubana, dividiendo inclusive a Chile por Sí. naciones. Afortunadamente fue rechazado eso. Por eso digo, ahí hubo un periodo. ¿Por qué? Porque todo esto es antinatural. La sociedad no cambió, la sociedad es la misma. Ahora, se manipula. Los medios de comunicación, las redes permiten manipular sobre hechos que tocan la fibra emotiva. Y ahí el problema, que fíjese, nace por unos centavos más que se cobraban en el boleto del subterráneo a los estudiantes. Ahí empieza. Sí. Quemaron todas las formaciones de subterráneo. Ahora, general, si vamos redondeando, quisiera apuntarle a un blanco en particular en los últimos minutos que tenemos, relacionado con esto que estamos hablando, ¿no? La situación, que si usted tuviera que darle una sugerencia, un consejo al gobierno actual, Milei, dicho sea de paso, está logrando tocar alguna de esas fibras emocionales en la población por el momento, lo cual es muy positivo para un cambio cultural, ¿no? ¿Sí? Digamos, eso es algo que ojalá se consolide y pueda ser parte del proceso tan difícil del cambio y de ese salto que usted mencionaba al comienzo, sin red de contención, ¿no? Ahora, si usted tuviera que darle 3, 4 sugerencias concretas al gobierno respecto a cómo evitar que la Argentina, o sea, que la Argentina se aleje de ser la posibilidad de un narcoestado en lugar de acercarse a ser un narcoestado, teniendo una zona tan compleja Claro. como la que tenemos hoy. Bien. En Rosario, y algo que se habla mucho menos, pero que es mucho más complejo de lo que parece de afuera, es la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Creo que lo vas a entender rápidamente por tu formación en estrategia. El problema que tenemos delante no es un problema militar, es una agresión que no se da en un teatro de operaciones militares. Es una guerra civil que se da sobre las poblaciones, sobre las ciudades. Los blancos son esta gente que mueren, que no son uniformados. Quiere decir que la respuesta no es militar. Los que piensan en sacar los militares a la calle se equivocan. El hecho de que el problema sea estratégico y no de seguridad pública no quiere decir que sea un teatro de operaciones militares. Por eso es que hay que crear el Ministerio de Seguridad Nacional. Ahí está. Uniendo el cerebro militar de planificación estratégica con la acción de una gran estrategia en todos los frentes del poder. Y la Secretaría de Inteligencia. La inteligencia es una dependencia del plan. Sí. Okay. Si el plan tiene input, tiene también output. Permanentemente... Estamos de acuerdo que ese es un aspecto clave que está totalmente ausente, ¿no? No existe nada, No. porque porque no hay plan. Al anularse claro. Sí. el plan estratégico Se por anula ley, la necesidad de la inteligencia. Está. tenemos un Estado Mayor conjunto que está anulado para poder entender en las verdaderas amenazas que tenemos y los riesgos estratégicos. El riesgo estratégico central es la pérdida del Estado institucional. Lo tenemos perdido, hay que recuperarlo. Tenemos la policía ocupada en un 40-50% por un partido político que se llama Justicia Legítima, que no sigue a la Constitución ni al Código, sigue al partido. Tenemos penetrada hasta la Corte. Entonces, sanear el sistema de justicia, primera cuestión. Hoy, el ministro de Justicia va a destapar una olla que está destapada hace más de 20 años, que les están pagando millones de dólares a los señores que nos agredieron y mataron gratuitamente. A los asesinos de los soldados de Monte en Formosa, le pagan, hoy el ministro acaba de decir, le entregaron a cada uno 80 millones de dólares. Ahora lo descubren. Bueno, este tema es central. Entender que el empleo militar es el empleo del cerebro militar. Sí, sí. Ahora, eso sí, la disuasión militar tiene que existir por la existencia de una política exterior y una inserción internacional en conflictos de otro carácter. Acá hay que diferenciar, no hay solamente hipótesis de guerra internas. Es una hipótesis de guerra, pero guerras frente a mafias, no a un enemigo organizado. Sí. Este es el tema. Y a la mafia no le mando soldados, lo que le mando es control de la aduana, control de migraciones, control de los aeropuertos, control en las avenidas, todos los controles que la inteligencia indique para localizar al tráfico. Y al tráfico atacarlo en su fuente, no en su operación. Y su fuente es el lavado de dinero, claro, y el lugar donde está el cultivo. El cultivo en Colombia aumentó 5 veces, desde Santos a Petro. Es el volumen que va aumentando permanentemente. Ese volumen es el que hace de que estas redes de carteles tengan más dinero que los estados. México se equivoca, saca las tropas a la calle a pelearlos. Por supuesto que terminan con que gran parte de esas tropas fueron compradas por los cañonazos de dólares y no de armas que le tira el cartel. ¿Cuál es el cañonazo que le tiran a un capitán que gana 200.000 pesos? Le tiran 50 millones de dólares y le dice, señor, toda esta zona que usted controla, ahora la controlamos nosotros. México tiene el 70% de los municipios en manos del narcotráfico. Entonces, como una de las... Sí, lo de México es tremendo.
como una digamos, de las recomendaciones sería establecer esta unidad especial. Lo primero que hay que hacer es que la Cancillería Argentina tiene que lograr un acuerdo, Está bien. que se haga tratado para que haya un Estado Mayor combinado Ok, en Iberoamérica. En la medida que los sistemas políticos vayan cambiando, porque Petro está en la cuerda floja, Boric está en la cuerda floja, Lula está en la cuerda floja. Nuevamente va a haber cambios. Y el problema que los molesta es la presencia de Milei, la de Argentina, como un claramente, modelo que si tiene éxito, asegura que las elecciones próximas las pierden los del Foro de San Pablo. tal cual. Y va a empezar a aflojar lo que acaba de aparecer esta mañana acá. Lo que sabíamos hace 20 años, recién ahora la justicia lo encuentra. Muy bien. Una vez que ese acuerdo esté, el tratado esté y funcione, Sería con países, claro, con países de la región y algunos organismos internacionales especializados, porque ¿no? ellos tienen mando Sí, unificado y nosotros ok. no. Es- Ellos tienen diversificada la producción, la industrialización, la distribución, el lavado de dinero, todo perfectamente elaborado y incluso la alternativa. La alternativa de Venezuela era la Patagonia Argentina. Por eso la activación de los mapuches. ¿Quién se lo dijo? Nadie. ¿Por qué? Porque no hay planeamiento estratégico, no hay inteligencia estratégica. Logró sobrevivir Maduro. ¿Logrará ganar las próximas elecciones? Están tratando de aprender por los fracasos que ha habido de cómo cortarle el camino, de que los fraudes se terminen. Ya es escandaloso. Y el tema está, el tema muy importante a tener en cuenta, para que pongan esto en consideración, Trump está ganando las elecciones en todos los estados y en Estados Unidos hay una federación en serio. Los estados son los que eligen al presidente. Si Trump llega a la presidencia, se arregla el problema de Ucrania con China en muy poco tiempo. Primera cuestión. Me arriesgo a adelantar esto y lo he puesto por escrito. sí, Y vos lo tenés. sí. Primera cuestión. Y segunda cuestión. El tema del narcotráfico encuentra una solución. Porque Richardson no va a venir por el tema de China, va a venir por el tema que trató en forma confidencial porque públicamente no lo puede tratar, ¿Qué es? que es el tema del apoyo que Biden le está dando a Cuba. Y que Biden lo tiene detrás todavía hoy a Obama. Bien. Entonces, digamos, las propuestas que usted acaba de hacer son claras, tienen que ver con la Cancillería, por un lado, y La solución viene de arriba hacia abajo. un acuerdo que venga a través de algunos acuerdos, que son acuerdos de inteligencia, que son acuerdos de estrategia común, El tema es internacional. porque los carteles están totalmente internacionalizados. Pero después, a nivel interno, usted también está proponiendo terminar con esta división, eh, generar una estructura que pueda llevar adelante el planeamiento estratégico que incorpore las Fuerzas Armadas, pero no como fuerza de choque militar, eso sería la Eso es visión táctica. claro, sino como inteligencia, ¿tá? El plan. Inteligencia estratégica Hay que, y planeamiento los militares estratégico. saben lo que es el CQI. Sí, El CQI tiene que organizarse y funcionar. Es el control, el comando y control cruzado por la característica de esa alianza que hay entre el narcótico, el revolucionario y el progresismo internacional que toma el nombre de globalismo, que es el que ataca las culturas y que está detrás del apoyo a los procesos revolucionarios. Esa es la razón por la cual hay tanto temor por parte de toda esta gente de que llegue Trump de nuevo a la presidencia de Estados Unidos. Y ahí es la razón por la cual Giorgia Meloni está buscando entrar y tener un espacio en Bruselas.
Claro, otra de las cosas que hay que atender para poder curar el problema interno del núcleo de la cultura occidental, que es Europa. Este es el otro gran tema. Pero todo esto tiene que ver con la alta conducción política de una gran sí. política, de un gran destino, Mm, que tenga continuidad, para lo cual entender la naturaleza de la crisis. Y ahí empezar sí, con, yo no solamente que no le cobraría impuestos a los sindicatos, que vayan a recapacitar a sus obreros y empleados, claro, para poder entrar a la etapa del conocimiento, de la civilización del conocimiento. Ese sindicato hay que premiarlo. Al que viene a pedir derechos y no deberes hay que castigarlo. sí. No, no, y en definitiva reproducir fuertemente la cantidad de pymes que hay en la Argentina, que son una gran fuente de empleo, sobre la base del conocimiento, y idealmente, si hemos tenido la capacidad de generar empresas como Mercado Libre desde la Argentina, Globant y muchas otras, sería bueno tener muchísimas más, ¿no? Yo creo que hemos tocado parte, el tema de la Argentina es un tema complejo, podríamos estar hablando como usted estuvo en aquel seminario que organizó una semana y no nos alcanzaría el tiempo, pero creo que hemos tocado bastante bien lo que es el diagnóstico de la situación, el momento de cambio con un gran componente de riesgo que La usted oportunidad. describió al comienzo y en definitiva una gran oportunidad La con un crisis, nuevo liderazgo que claro, es muy interesante, así ¿no? es, así es. Este, ya que estamos acá, los dos hemos estado, yo por lo menos 45 años como profesor universitario. Los profesores universitarios tienen que pensar qué van a hacer con sus materias con la aparición de la inteligencia artificial. Sí, ¿Qué va a pasar? Ponerse en claro con esto, porque la Argentina tiene que hacer punta en esto. Tiene los cerebros para poder hacerlo. Es el país que ha hecho punta en el siglo pasado y en el siglo XIX sobre estos temas. Puede volver a hacerlo. Y entonces sí se cumplirá este sueño del presidente de que vuelva a ser lo que fue la generación del 80, que tuvo una facilidad. Detrás estaba la generación del 37, de pensadores, mm, que no llegaron a manejar las palancas. Las palancas las logró la generación del 80. Tenía el pensamiento de la generación del 37. Hoy no hay una generación de pensamiento atrás. o está dispersa. Hay que Mm, tener conciencia de esto. mm, Hay que formarla. No para que piensen en la coyuntura, sino para que piensen en el largo plazo. ah, Para que empiecen a entender qué medios tenemos en la actual civilización del conocimiento. En la Argentina es el único país que tiene unicornios en Iberoamérica, siendo de que los han corrido, que los han prohibido. Cuando se les facilita el camino, van a aparecer como hongos, porque la pasta está, ah, los jóvenes están. Ahora, hay una multitud de muertos en vida, hay que resucitarlos. Para eso hay que entender el todo. Recuperar el Estado institucional, recuperar el futuro a través de la proyección adecuada y recuperar la paz. mm, El lema de Roca era paz y administración. Hoy dirían paz y gestión. Yo diría paz y estrategia. sí, La paz interior no ha sido lograda. Tenemos dos estados de guerra totalmente heredados del siglo pasado, hace 40 años, activos, y no hay conciencia de ello. Somos un país en doble posguerra y no hay conciencia de ello. La posguerra es parte de la guerra, sí, por pero supuesto. es la parte más interesante. Es
la explotación del objetivo perdido o ganado. Bueno, nuevamente muchas gracias, Pablo, por la oportunidad. No, muchísimas gracias, señor general. Ha sido sumamente interesante y me parece que tenemos temas para algún otro día, ¿eh? Muchísimas gracias. Al contrario.